El fin de la humanidad y la nave que se acerca. Acabo de despertar con esta sensación inquietante y tengo mucho que decir. Esta noche tuve un sueño, o más bien, una visión, que me dejó un mensaje profundo y perturbador sobre el destino de la humanidad. El sueño comenzó en la casa de mi primo, con mi madre y mi padre presentes, y una atmósfera pesada que parecía anunciar un cambio irreversible. En ese sueño, dos personas entraron a la casa. Una de ellas era un hombre que reconocí inmediatamente, el hombre de la ensalada, de la película Hostel de 2005, acompañado por mi primo pequeño, que en esta historia era su hijo. El hombre hablaba de un fenómeno inquietante: el odio que algunos jóvenes sienten hacia los ancianos. Decía que si alguien era 30 años mayor que ellos, simplemente ni querían mirarlos. Para mí era algo muy cruel, pero él insistía en que eso era normal, casi inevitable. El desprecio hacia los mayores, especialmente entre los hombres, se repitió mucho a lo largo del sueño, como si ese rechazo generacional simbolizara algo más profundo: el olvido del pasado, de la sabiduría y de la naturaleza. Más adelante, vi a mi padre trabajando en un restaurante de comida rápida. En un momento, sufrió un ataque al corazón y luego el sueño dio un salto de varios años. El mundo había cambiado radicalmente. Todos los padres habían muerto y 5 bombas nucleares estaban listas para detonarse en puntos estratégicos del planeta. La humanidad debatía si debían destruirlo todo de golpe o dejar que la civilización se derrumbara lentamente. Lo que más me llamó la atención fue una idea que me vino a la mente. ¿Será que una bomba nuclear basta para acabar con el mundo? Decidí entonces viajar a Colombia, donde activé un extraño dispositivo, un polo que se elevó en el aire y pareció abrir la puerta a un mensaje final que cerraba la visión. La humanidad se extinguió porque olvidó de dónde vino: la naturaleza. Pero lo que hace esta visión aún más inquietante es una conexión profética que no puedo dejar pasar. Recientemente se ha hablado mucho de un objeto interestelar llamado 3I Atlas, que se acerca a nuestro sistema solar. Según las observaciones científicas, lo más cerca que estará del Sol será el 30 de octubre de 2025, justo a tiempo para coincidir con señales y fenómenos que muchos consideran proféticos o de gran impacto para nuestro planeta. Este objeto no es como ningún cometa o asteroide común. Su trayectoria, velocidad y composición sugieren que podría tratarse de una nave o sonda extraterrestre enviada para observar, monitorear o incluso intervenir en el destino de la Tierra. Si unimos esta información con la visión del sueño, parece que ese polo que activé en Colombia, un símbolo de apertura o activación, podría estar relacionado con la llegada de esta nave o fenómeno cósmico que representa una oportunidad o un juicio para la humanidad. La extinción que presencié en el sueño no es solo producto de guerras o bombas nucleares. Es una consecuencia del distanciamiento entre el ser humano y la naturaleza, pero también del olvido frente a fuerzas mayores que observan desde lejos, como el objeto 3I Atlas. El mensaje oculto es que la humanidad no solo está en peligro por sí misma, sino también por no reconocer su origen y su lugar en el cosmos. La nave que se acerca es una llamada de atención, un recordatorio de que somos parte de un ecosistema más amplio, un tejido cósmico del que no podemos escapar. Si seguimos ignorando esa conexión, si continuamos despreciando la sabiduría de nuestros ancestros y el equilibrio natural que nos sostiene, entonces la extinción será inevitable.
pero también hay esperanza. La presencia de ese objeto, 3i Atlas, puede ser un catalizador para despertar, para que recordemos nuestra esencia y reconstruyamos ese lazo con la Tierra y el universo. El polo en Colombia podría simbolizar el inicio de ese despertar, un punto de inflexión para elegir entre el olvido o la memoria. Así que esta visión me invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos preparados para mirar hacia adentro y enfrentar nuestra oscuridad? ¿Seremos capaces de escuchar ese llamado cósmico antes de que sea demasiado tarde? Porque después de todo, como decía el mensaje final, la humanidad se extinguirá si olvida que vino de la naturaleza, y la naturaleza es la que sostiene toda vida, incluida la nuestra. En este vasto universo que apenas empezamos a comprender. Algo muy extraño me acaba de pasar. Soy un hombre de 38 años, padre soltero, trabajador, alguien que siempre ha intentado llevar la frente en alto para que mi hijo aprenda a hacerlo también. No suelo detenerme mucho a pensar en lo que hay más allá, pero esta madrugada algo cambió. Me desperté una hora antes de que sonara la alarma, sin razón aparente. No tenía sueño, así que me serví un café y salí al porche. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más brillantes que nunca. Me quedé mirándolas y recordé algo que había leído hace poco. Un estudio sobre transientes, esos objetos que, según algunos investigadores, forman una especie de red de puntos, quizás naves, flotando muy por encima de la Tierra, en una especie de órbita estática. Mientras pensaba en eso, pasó algo que no puedo explicar. De pronto, empecé a llorar. No un par de lágrimas, era un llanto profundo, de esos que te quiebran por dentro. Y lo más raro es que yo no lloro. No recuerdo la última vez que lo hice. Mientras las lágrimas caían, sentía dentro de mí una certeza que me heló. Todo esto, esta vida, es una mentira. Como si estuviéramos dentro de un experimento o un programa que alguien más controla. Trabajo, dinero, deudas, preocupaciones. Nada de eso es real, o al menos no de la forma en que creemos. Es como si estuviéramos prisioneros en un lugar disfrazado de libertad. Y lo más inquietante es que siento que ellos, lo que sea que esté allá arriba, lo saben, que nos observan, que permiten que vivamos así, en esta rutina sofocante, sin mostrarnos nunca la verdad completa. No sé por qué me pasó esto hoy, pero siento que algo cambió dentro de mí. Algo se quebró. Perdí media hora y no sé dónde estuve. Vivo en Chandler, Arizona, cerca de la comunidad de Gila River. Aquella noche no pensaba salir, pero recordé que tenía que echar gasolina y sacar $20 en el cajero para mi hija, para darle al día siguiente en la escuela. Ya era tarde, alrededor de las 12:30 de la madrugada, pero pensé que sería rápido. Llegué a la gasolinera, conecté el Apple Pay y vi en mi teléfono que eran las 12:41 am. Mientras llenaba el tanque, comencé a escuchar la música del lugar, country fuerte, saliendo de los altavoces. Hasta aquí, todo normal. Pero de pronto, no sé cómo explicarlo. Es como si mi mente se apagara. No me desmayé, tampoco caí al piso. Simplemente dejé de estar ahí. Cuando volví en mí, todavía tenía la manguera en la mano,
pero mi teléfono marcaba la 1:09 AM. Media hora había desaparecido y yo no recordaba absolutamente nada. Lo más inquietante es que la gasolinera estaba completamente vacía. Ni un cliente, ni un trabajador a la vista. Y la música ya no era la misma canción country de antes. Sonaba otra, totalmente diferente. No sé si fue un desmayo, una especie de ataque o algo más. Nunca me había pasado algo así, pero desde entonces, cada vez que miro el reloj, me pregunto, ¿y si el tiempo puede simplemente arrancarte un pedazo de tu vida sin que lo notes? No estamos en control. Las citas que daré a continuación del libro de la raza alienígena de la KGB sugieren que la humanidad está bajo la influencia y vigilancia de razas alienígenas. Los eventos mundiales están siendo orquestados como una obra de teatro. Los líderes gubernamentales son marionetas. Los puntos más importantes. Los presidentes de Estados Unidos son retratados como marionetas controladas. Se mencionan fechas y coordenadas específicas, sugiriendo eventos importantes relacionados con aliens. Se afirma que John F. Kennedy tenía ADN de la primer raza. La elección de Putin se describe como el inicio de un plan mayor, la avalancha. La humanidad es vista actualmente como impotente, simples espectadores de una narrativa dirigida por alienígenas. Se hace un llamado a la conciencia y preparación a un pequeño grupo de personas informadas. Hay infiltrados entre nosotros, posiblemente hasta en la familia, vigilando a los vigilantes. El presidente Trump dice que no puede revelar quién operó los drones misteriosos sobre Nueva Jersey. No puedo decirles quién fue ni qué era. Me encantaría decírtelo, pero no está autorizado. No es gran cosa. No es un problema en absoluto. Hoy, en Reality Check, con Rose Coulthard, la doctora Beatriz Villarreal declaró sin rodeos que, basándose en su investigación, los datos apuntan cada vez más a vigilancia por una inteligencia tecnológica no humana. En sus palabras, no encuentro otra forma de interpretar estos datos. Del libro de la raza alienígena de la KGB, parece muy adelantado a su tiempo. Bush hará lo que le digan, como los que estuvieron antes que él. 3 economías más destruidas. ¿Por qué la gente no lo ve? En agosto de 2013, Estados Unidos prueba Alfalfa Market Road en Oregon. ¿Quieres verlo? Observa las coordenadas: 54.7371 grados norte, 55.9667 grados este. 27 de agosto. John F. Kennedy tenía ADN de la primera raza. Llama a Yakim-3. ¿Por qué eligieron a Putin para empezar la avalancha? Mis pensamientos finales. El futuro de la raza humana no está en nuestras manos en este momento. Quizá algún día lo esté. Todo lo que nosotros, los verdaderos humanos, podemos hacer ahora es reunir toda la información posible sobre estas razas alienígenas y sus hábitos, para descubrir sus debilidades y fortalezas, de modo que cuando nuestro futuro sea nuestra responsabilidad, estemos preparados para luchar por él si es necesario. Hoy, somos los espectadores viendo una obra de teatro. Algunos de nosotros miramos la obra sin darnos cuenta de que lo que estamos viendo es real. Los actores, los alienígenas, son reales. La obra, esta historia,
también lo es. El escenario y los elementos, mundos alienígenas, naves extraterrestres y extraños eventos cósmicos, son reales. Otros saben que lo que están viendo es real, pero no pueden hacer nada al respecto. No pueden cambiar la obra y ciertamente no pueden ir a otro teatro donde la obra les guste más. Lo único que pueden hacer es mirar. Otros, como tú, yo, tus compañeros agentes y unos pocos más alrededor del mundo, somos espectadores que tomamos notas sobre lo que tenemos delante, sobre la obra, sobre los actores y sobre el escenario y los elementos. Estamos aprendiendo y escribiendo sobre todo lo que vemos, para que el día que tengamos la oportunidad de cambiar la historia, estemos preparados para hacerlo. Pero cuidado, entre los espectadores hay muchos que no están prestando atención a la obra. Solo están mirando a los otros espectadores alrededor, especialmente a los que toman notas. Y esos espectadores se parecen a ti y a mí. Pueden estar sentados justo a tu lado. A veces incluso son quienes te dieron la entrada para la obra. Y otras son tus propios padres. Como conocí a mi mantis y a sus grises. Primero que nada, he estado escuchando este canal por un tiempo y siento que es el único lugar donde no me van a ridiculizar. Segundo, esta puede ser una entrada muy larga, pero creo que ya es hora de contar mi historia. Trataré de ser lo más conciso posible y me niego a usar ChatGPT para reescribirlo, porque podría cambiar el significado y la autenticidad de mi experiencia. Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando escuché por primera vez sobre los WAP que ocurrían en Nueva Jersey. Me obsesioné y empecé a leer y ver todo tipo de cosas relacionadas con alienígenas y WAP. También comencé a ver orbes volando en el cielo donde vivo. Por cierto, vivo en la costa oeste de Canadá, y luego empecé a ver luces en movimiento en las montañas. Antes había publicado sobre esas luces en movimiento, pero me ridiculizaron en otros canales, así que terminé borrándolo. Un día, mientras estaba acostado en la cama, pensé para mí mismo: sería increíble poder interactuar con seres benevolentes no humanos. Quizá un par de meses después, me interesé por la espiritualidad y luego me acerqué al budismo para meditar. Mi trabajo puede ser bastante estresante, y como varias personas me dijeron que la meditación ayuda, decidí intentarlo. Al mismo tiempo, también me di cuenta de que algunas personas habían logrado conectar con espíritus a través de la meditación, así que fui con cuidado. Usaba afirmaciones para conectar con seres benevolentes, no con los malos, y siempre decía: paz y amor para todos en el universo. Empecé a meditar y no pasó mucho tiempo para que comenzara a ver nubes moradas y verdes. Sé que algunas personas las describen como luces, pero para mí son más como nubes o neblina. También noté que al mirar una imagen de Buda, el fondo comenzaba a moverse con un patrón ondulado, aunque la imagen era estática. Esa imagen es solo un fondo de escritorio que tengo en mi computadora. Pensé que tal vez era algo natural que pasaba al enfocar la vista en un área específica y que no era nada más que eso. En aproximadamente un mes, mientras seguía practicando la meditación y las técnicas de respiración, vi mi primera imagen: una serpiente. Vi una serpiente roja y verde. Esto sucedió durante 2 semanas. Luego vi un dragón por otras 2. Y después, por alguna razón, vi un dinosaurio, luego un caimán y finalmente un lobo. Poco después de ver al lobo,
Comencé a ver cosas oscuras en mis visiones cuando cerraba los ojos por la noche. Vi luces brillantes como estrellas, y luego una de ellas entró en mi ojo y explotó en un destello brillante. Apareció un espectro con una estrella blanca en la frente. Gritó, y luego salió disparado muy rápido fuera de mi visión. Me asusté mucho. No entendía qué había pasado. Pero las visiones en las semanas siguientes comenzaron a hacerme cuestionar mi salud mental. Comencé a ver a mi dragón regresar, pero subía desde el fondo de mi visión hasta la parte superior. Luego giraba la cabeza hacia la izquierda y solo se veía su lomo. Ahí apareció un extraterrestre gris, sentado sobre su espalda. Me saludó con la mano, saltó del dragón y caminó hacia mí, extendiendo la mano hacia mi tercer ojo. Me asusté tanto que abrí los ojos. En las siguientes visiones, veía a los grises que constantemente montaban sobre el lomo del dragón y asomaban la cabeza para observarme, pero luego desaparecían cuando el dragón se alejaba de mi visión. No pasó mucho tiempo hasta que comencé a pedir a mi guía espiritual, a mi ser superior y a mis animales espirituales que me protegieran. Y una noche, vi a los grises llegar y al lobo atacándolos. Mi lobo gruñó y mordió a uno de los grises. Peleó contra él y lo empujó detrás de las nubes moradas. Continuaba atacando hacia arriba y cuando terminaba, se acercaba a mi cara, me lamía y luego volaba fuera de mi visión. Le agradecí y le envié todo mi amor y gratitud. Lo que vino después fue algo que nunca esperé. Una noche pregunté si podía ver a mi guía espiritual en su forma verdadera. Recuerdo haber leído en algún lugar que los guías espirituales pueden ser miembros de la familia o antepasados, y tenía curiosidad. Pero lo que apareció fue una mantis con un manto púrpura y majestuoso. Mi corazón comenzó a acelerarse. No esperaba verla para nada, pero allí estaba, en todo su esplendor verde, con su manto púrpura en mi visión. Me miraba directamente y luego se dio la vuelta y se alejó, adentrándose en las nubes moradas. Y luego vino la oscuridad. Se sentía como parásitos adheridos a mis ojos. Cada vez que me iba a dormir, veía a los grises o a los seres mantis venir, en lugar de mis animales espirituales que ya no aparecían más. Y cada vez me mostraban imágenes de humanos u otros seres, posiblemente grises, siendo consumidos por una cosa negra que parecía un simbionte, que luego expulsaba un líquido negro. Esto me aterrorizaba y no podía dejar de ver esas imágenes. Cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo una y otra vez. No dormía bien y tenía una severa falta de sueño. Lo siguiente que vi fue la oscuridad acercándose y empezando a arrastrarse sobre mis ojos como si fueran arañas. Esto ocurrió durante varios días, hasta que pedí ayuda a cualquier cosa. Entonces apareció un dragón púrpura. Voló y comenzó a escupir fuego sobre la oscuridad. Parecía que los estaba matando. Lloré lágrimas de alivio pensando que tal vez dejaría de ver esas cosas horribles, pero apenas 4 horas después las vi otra vez. La siguiente visión me impactó muchísimo. Vi a un gris asomando la cabeza por una escotilla, como de una nave espacial. Hacía señales con las manos hacia sí mismo, como un controlador de tráfico, y entonces mi dragón entró dentro de él. Decidí que necesitaba dormir y enfrentar mis miedos, así que los confronté directamente. Observé las terribles visiones que me mostraban y reconocí las cosas que había visto.
Resultó que me di cuenta de que solo estaba mirando mi propia oscuridad interior, quizá mi sombra personal, y que siempre había estado huyendo de ella. Los seres mantis, con la ayuda de los grises, solo me estaban mostrando la oscuridad que me ha dominado, porque siempre he huido de ella. Cosas que pensé que había superado conscientemente en la vida despierta. Han estado quitando y agregando cosas en mí. Parecen varas de energía, a veces púrpura, a veces amarilla, y parecen sacar un líquido púrpura de mí para consumirlo. No estoy seguro de qué significa esto. Todavía veo esas visiones de oscuridad cubriendo entidades o seres cuando cierro los ojos, pero ya no siento que la oscuridad tape mis propias visiones, al punto de dificultar ver lo que me están mostrando. También sigo viendo a las inteligencias no humanas en menos de 10 segundos, sin siquiera necesitar concentrarme. Y para ser honesto, estoy agradecido, pero al mismo tiempo empiezo a sentirme realmente cansado, físicamente, porque es incesante cada vez que cierro los ojos. Hay muchas más visiones que he tenido, pero probablemente esto sería 5 veces más largo, y creo que esto ya es suficiente. Ya di el mensaje principal sobre mi experiencia, que sigue en curso. De todos modos, si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Si tienes alguna pregunta o comentario, siéntete libre de dejarlos en la caja de comentarios. Necesito un grupo de apoyo, porque en esta vida humana, todos piensan que estoy loco y que podría volverme más. No por ver las visiones, sino porque todos dicen que lo estoy. Después de releer lo que escribí, quiero agregar que en un momento la frase "rompe el ciclo" se puso en mi cabeza, así como también rendirte. Esto pasó al inicio de la experiencia, y en ese momento estaba muy confundido. Es raro porque no escuché ninguna voz, solo las palabras fueron puestas en mi mente, y de repente me di cuenta de que no eran palabras que yo hubiera pensado, como si hubieran sido proyectadas telepáticamente en mi cabeza. Estoy bastante seguro de que invoqué un orbe. Anoche, creo que invoqué un orbe de luz. Estaba meditando sobre el hecho de que pienso que estamos atrapados en un sistema insostenible aquí en la Tierra, el capitalismo, donde incluso muchas buenas personas se ven desmotivadas a entregarse plenamente a su bondad, si también quieren sobrevivir y proteger a sus familias. Estaba pensando en cómo tenemos un sistema que tiende a dar posiciones de liderazgo a las peores personas, y estaba buscando orientación. Por la noche, alrededor de las 10 p.m., salí a mi jacuzzi y me dije a mí mismo que estaba abierto a conocer entidades benevolentes que no fueran servicio a sí mismas. Pensé, estoy abierto a la ayuda de Dios, pero del Dios verdadero, y no uno falso. No estaba preparado para lo que vi a continuación. A unos 6 metros sobre mí, vi un orbe de luz blanco amarillento, que tenía al menos el tamaño de una pelota de tenis. Parecía aparecer de la nada, y pasó zumbando por mi campo visual, dentro de mi propiedad, subiendo la colina en mi patio trasero, y luego pareció desaparecer. Me gustaría observar que estaba completamente sobrio, sin intoxicantes. Había visto luces interestelares en el cielo antes, pero esta me asustó porque estaba muy cerca. También debo decir que no hizo ningún sonido detectable que recuerde. Era como si fuera una estrella fugaz, pero solo a unos 5 o 6 metros arriba de mí. Una cosa más. Sentí una fuerte atracción para salir al jacuzzi esa noche. No puedo explicarlo bien.
No tengo otra opción que creer plenamente en el fenómeno. No estoy seguro de qué vi, pero vi algo. Seguiré buscando respuestas y reportaré cualquier cosa que descubra. Algo extraño me está pasando. He sido un observador del cielo la mayor parte de mi vida. Tengo un telescopio y llevo un par de años queriendo un Hestia. No soy súper serio con ello, pero sé cómo buscar satélites y tengo una buena idea del cielo nocturno en mi latitud. Nunca había visto nada extraño en el cielo, hasta octubre del año pasado. Tengo viajes largos, como de 8 horas o más, y una madrugada muy temprano vi una luz en el cielo a lo largo de mi ruta, que parecía como si tuviera un regulador de intensidad. Se mantenía brillante unos 10 segundos o más, y luego se atenuaba hasta que parecía que no había nada durante unos minutos. Después, volvía a aparecer siempre en el mismo lugar. Esto duró aproximadamente 2 horas hasta que llegué a las afueras de una pequeña ciudad. Luego, a finales de mayo, alrededor de las 11:40 p.m., estaba afuera de mi casa mirando el cielo buscando satélites. Y vi 2 objetos tenues moviéndose en círculo, directamente opuestos entre sí, como si giraran alrededor de un centro invisible. Llamaron mucho mi atención. Terminaron su movimiento y se apagaron, manteniéndose en oposición directa hasta que eventualmente los perdí de vista. El fin de semana pasado fui al lugar detrás de mi casa y vi una luz brillante en el cielo hacia el oeste. Pensé que era un planeta. Entré brevemente a la casa y cuando salí de nuevo, para mi sorpresa, cuando volví a mirar la luz, esta se apagó. Una vez estuvo bien. 2 veces me pareció extraño, pero quizá podría atribuir la tercera vez a que no estaba durmiendo ni ejercitándome lo suficiente. Pero esto está empezando a inquietarme. Usaría mi teléfono, pero las lentes y el software no ven tan bien como mis ojos. No sé si debería publicar esto aquí, pero muchas gracias por escucharme. Sigo genuinamente curioso. Estoy en la Marina, en la comunidad de aviación, y este pasado febrero, yo y la mayoría de las personas en mi turno en ese momento, vimos cosas inexplicables mientras estábamos en un portaaviones. Estábamos a millas y millas de cualquier tierra, hasta el punto en que no podías ver nada más que agua a tu alrededor. Dato curioso, llevábamos días en el mar, así que Dios sabe dónde estábamos exactamente. Parece que los avistamientos de principio de 2025 en Nueva Jersey fueron explicados como drones, pero no lo creo ni por un segundo y no entiendo por qué eso terminó siendo la causa, cuando yo lo vi desde una perspectiva totalmente diferente, y me quedé asombrado al llegar al puerto y ver que otros también habían visto cosas similares. Para empezar la historia, habíamos estado en el mar varias noches saliendo de Norfolk, Virginia. Vamos a donde el capitán del barco decida ir, así que podríamos haber ido hacia el norte, cerca de Nueva Jersey, o hacia el sur. Los marineros enlistados normalmente no reciben información sobre dónde están en el mar, especialmente en la comunidad de aviación. Yo estaba trabajando en el turno de la noche, que normalmente es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 7 a 7. Era probablemente cerca de la 1:30 o 2 de la mañana, durante un horario de vuelo, cuando uno de los chicos de mi mando se acercó, me sacudió el hombro y señaló al cielo. Ahí fue cuando levanté la vista y vi que uno de los aviones que acababa de despegar era guiado por 5 luces rojas en línea recta, casi como si intentaran imitar al avión que acababa de despegar. Podría parecer un efecto espejismo, pero no. Esas luces
estaban a millas por delante del avión que despegó y por encima de él. Luego, el avión que imitaban giró a la izquierda y las 5 luces siguieron rectas y desaparecieron mucho después de que el avión había girado. Nunca me había sentido tan incómodo en mi vida hasta ese momento. Y eso ocurrió más de 3 veces en un lapso de 2 horas. No fue consecutivo sino aleatorio. Y las 5 luces iban en diferentes direcciones. Entre nosotros en la cubierta de vuelo había buen humor, pero podía notar que todos sentían esa misma inquietud por las expresiones de sorpresa cada vez que pasaba. Dicho todo esto, nada había sido cubierto por los medios antes de que zarpáramos, así que imagina nuestra sorpresa al ver que otros también habían presenciado cosas similares, lo que nos validó y nos hizo sentir que no estábamos locos ni inventando historias para contar a los nietos. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué fue lo que vimos? Ni por un segundo creo que fuera un dron. Recordé una experiencia de abducción de mi juventud durante una resonancia magnética. Cuando era más joven, pasaba mis veranos con mis abuelos en California. Desde aproximadamente 6º grado, asistí a un campamento cristiano llamado Camp Sugar Pine con un grupo de una iglesia local. En 1983, cuando tenía 12 años, hubo un terremoto que destruyó la iglesia y tuvieron que reconstruirla. Ese verano, mi grupo fue a otro campamento con una iglesia hermana, todavía en la zona de Bass Lake. No recuerdo el nombre ni la ubicación exacta del campamento, pero estaba en las sierras de California. Un día durante el campamento hubo una lluvia de meteoros y un gran grupo de nosotros decidimos caminar hasta un prado a unos 400 metros del campamento. El prado era enorme, con una curva en la entrada y grandes árboles alrededor. Para tener una buena vista del cielo, era necesario estar dentro del prado debido a los árboles tan grandes. En la entrada del prado había una gran cruz de madera, y el sendero continuaba en un círculo que rodeaba la parte más grande de él. Nos quedamos en esa gran área abierta, y el consejero señaló varias constelaciones. Yo ya conocía algunas, así que terminé mostrándoselas a otros también. Después de regresar al campamento, los chicos de mi cabaña decidieron que deberíamos dormir en el prado y seguir observando las estrellas fugaces. Pedimos permiso y nos dejaron quedarnos ahí. Extendimos nuestros sacos de dormir cerca de la cruz, con las cabezas en el extremo opuesto. Mi nuevo amigo del campamento y yo nos quedamos cerca uno del otro, con una vista perfecta hacia el norte y noreste del prado, donde éste se curva hacia el lugar donde habíamos estado antes. Podíamos ver gran parte del cielo porque nuestra área también era algo abierta, aunque no tanto como la parte principal del prado. Los otros 3 chicos que se unieron a nosotros eran mayores y probablemente estaban en secundaria, lo cual no era raro en estos campamentos donde se juntaban niños de primaria y secundaria. Uno incluso podría haber estado en preparatoria, no lo recuerdo. Ellos se mantuvieron a lo suyo y estaban acostados mirando hacia el lado opuesto, del otro lado de la cruz. No recuerdo haber hablado mucho con ellos. Mi amigo y yo nos quedamos despiertos, conversando y mirando el cielo después de que ellos se habían quedado dormidos por un buen rato. Creo que ese día habían hecho tiro con arco y bicicleta, así que estaban bastante cansados. Estábamos señalando satélites y estrellas fugaces, susurrándonos entre nosotros. De pronto, vimos algo moviéndose justo sobre la línea de árboles en el extremo noreste del prado. Al principio pensamos que era un dirigible porque tenía esa silueta y se movía lentamente a lo largo de la línea de árboles, justo por encima de ellos. Pero los árboles no se movían ni hacían ruido alguno por ningún tipo de propulsión, como esperarías. Cuando digo justo por encima de los árboles, me refiero a que estaba a 1 pie o 2,
unos 30 o 60 centímetros, sobre la copa de los árboles más altos en el bosque del Prado, moviéndose lentamente de derecha a izquierda justo por el borde. He vivido cerca de una base aérea naval y he asistido a muchos shows aéreos, así que era bastante bueno identificando diferentes aeronaves en el aire, especialmente militares. Cuando era joven, era un poco fanático de la aviación y seguía las revelaciones de aviones espías secretos en revistas como Popular Science, por lo que estaba bastante familiarizado con casi todo lo que volaba. Pero esto fue completamente silencioso, sin sonidos de motor, sin hélices ni rotores. No pude ver ninguna parte con propulsión externa, como en un dirigible o helicóptero. No podíamos escuchar nada. Pensé que podría ser un helicóptero, pero los árboles no reaccionaban a la estela del rotor. El objeto siguió moviéndose a lo largo del borde del prado, justo por encima de los árboles, siempre en el borde, encima de las copas. Los árboles no se movieron en absoluto. Mi amigo dijo, ¿qué es eso?, después de que ambos lo vimos, y yo respondí, creo que es un dirigible, pero no hace ningún sonido. Luego, a medida que se acercaba, dije, no es un helicóptero porque los árboles no se mueven y no escucho motores. Cuando se acercó siguiendo el borde de la línea de árboles hacia nosotros, quedó claro que no era un dirigible ni un helicóptero. Era una nave con forma de disco, del tamaño de un dirigible o del largo de un camión articulado, pero redonda y aerodinámica, como la forma clásica de un ovni. No oblongo como un dirigible, con una superficie perfectamente lisa. No tenía costuras ni remaches, solo una superficie sólida y sin fisuras, y miraba detenidamente buscando propulsión o puertas. La parte superior e inferior eran iguales en tamaño, y donde se encontraba en el centro, estaban hundidas. Había una góndola o cápsula pequeña y lisa en el centro de la parte inferior. Por eso pensamos que la silueta parecía un dirigible, pero no había ventanas ahí. La superficie de la nave era de un negro metalizado, casi como acero damasco o como petróleo o gasolina sobre el agua. Tenía un tenue tono irisado púrpura, como cuando se calienta metal. Cuando la nave estuvo casi frente a nosotros, suspendida justo sobre la línea de árboles en el borde, yendo directamente frente a nosotros, recuerdo haber escuchado un zumbido profundo y bajo. No era el sonido de motores, sino más bien un zumbido eléctrico, algo subsónico que se podía sentir más que escuchar. En los bordes donde se encontraba la parte superior e inferior de los discos, que estaba hundida por completo, había ventanas, pero no alrededor de toda la nave. Las ventanas estaban en el lado derecho de ella, hacia la parte trasera. Me pareció extraño, ya que se movía de derecha a izquierda, y si estaba piloteada, no podrían ver hacia dónde iban. Las ventanas brillaban con una tenue luz blanca y eran opacas, no transparentes. A medida que el objeto se acercaba, pude ver figuras moviéndose dentro de las ventanas. Una se acercó, mirando hacia afuera desde una ventana detrás de la nave, en diagonal, y parecía mirarnos directamente. En ese momento, me asusté mucho. Mi amigo y yo nos escondimos dentro de nuestros sacos de dormir, demasiado aterrados para hacer ruido o siquiera asomarnos. La siguiente parte del recuerdo se vuelve muy borrosa y fragmentada, y nada clara como la anterior. No estoy seguro de si confío en estos recuerdos, pero es lo único que regresó junto con los otros. Tengo recuerdos vagos de que me levantaron en mi saco de dormir, como si me estuvieran cargando. No recuerdo nada por un tiempo,
Luego, recuerdo un extraño procedimiento médico, con algo posiblemente insertado o extraído de la parte interna de mi muslo izquierdo. Años después, todavía puedo sentir ese lugar, un pequeño punto que duele cuando lo presiono, como si algo aún estuviera ahí. Pero nunca me lo revisé. Encontré ese punto simplemente siendo consciente de mi cuerpo mientras crecía y no sabía qué era. Luego hay más tiempo perdido y recuerdo a una figura femenina que me consolaba y me sostenía en su regazo como a un bebé, haciéndome sentir seguro, mirándome fijamente a los ojos. No estoy seguro si era humana, pero recuerdo que pensé que era hermosa y no podía apartar la vista. Me arrulló después de lo que supuse fue el procedimiento médico y me aseguró que todo estaría bien, pero todo está fragmentado. El siguiente recuerdo que tengo es estar parado junto a una ventana, mirando hacia abajo a la tierra desde arriba. Recuerdo hacerle preguntas y simplemente sentir que estaba seguro y que todo estaría bien. Después, lo siguiente que recuerdo es que desperté bajo la cruz al amanecer. Mi amigo estaba a mi lado y empezó a despertarse justo después que yo. Los chicos mayores se habían ido y asumimos que ya habían regresado al campamento para desayunar o a sus camas, que fue lo que hicimos nosotros. Ambos nos sentíamos aturdidos, como si hubiéramos estado bajo anestesia, y cuando regresamos al campamento, seguimos hablando de lo que habíamos visto, pero no podíamos armar la historia. No recordábamos qué pasó después de escondernos en nuestros sacos de dormir. Solo teníamos la sensación de que algo pasó, pero solo podíamos decir que no era un helicóptero. Al principio tratamos de olvidarlo. Ambos estábamos de acuerdo que no era un helicóptero, pero cuando llegamos al campamento, me acerqué al primer empleado que vi y le pregunté en voz alta: ¿Viste ese helicóptero que voló muy bajo anoche? Y me respondió: No, ¿en serio? Y mi amigo y yo dijimos: Sí. Y nos fuimos. No sabía por qué dije eso, especialmente porque sabíamos que no era un helicóptero. Literalmente le dije a mi amigo mientras nos alejábamos: ¿Por qué dije eso? Sabíamos que no era un helicóptero. Los dos fuimos directo a nuestras camas, no desayunamos y dormimos varias horas. Cuando desperté, ya lo había olvidado por completo y nunca volvió a aparecer como recuerdo. Nunca hablamos ni pensamos en ello, jamás. Avanzando rápido a 2012, me lastimé la espalda y tuve que hacerme una resonancia magnética. Antes del escaneo, me preguntaban constantemente si tenía metal en el cuerpo, y por alguna razón, no podía quitarme la sensación de que había algo en la parte interna de mi muslo izquierdo. Incluso se lo dije a mi esposa, pero no tenía idea de por qué sentía eso. Cuando fui a hacerme la resonancia, todavía estaba bastante estresado por ello y no sabía por qué. Mientras estaba en la máquina de resonancia, con los ruidos extraños y todo eso, los recuerdos de esa noche en el prado regresaron, casi como si abriera una compuerta, y entendí al instante por qué pensaba que tenía algo en la pierna. Fue un momento realmente extraño, y no me sentí mucho mejor estando en la resonancia y pensando que algo estaba en mi pierna. Y no, gracias a Dios no salió nada de mi pierna durante la resonancia, pero todavía siento que hay algo ahí. Unos años después, intenté contactar al Dr. Roger Laird, un médico que hacía la extracción gratuita de lo que él pensaba eran implantes alienígenas. Quería que revisara mi pierna o al menos me hiciera una radiografía, pero para entonces, él ya había fallecido. Desde ese momento nunca seguí con eso.
Mi esposa se rió al principio cuando se lo conté justo después de la resonancia, sin entender la seriedad de la experiencia. Pero con el tiempo, al contarle los detalles de forma consistente y sin cambiar mi historia, empezó a aceptar que fue algo real que me pasó. Obviamente uso una cuenta anónima, pero me pregunto si alguien más ha tenido una experiencia similar. Quiero comenzar con mi propia experiencia. El 4 de julio de 2017, estaba en una reunión, trabajando con un cliente. Cuando la noche estaba terminando, comenzamos a caminar desde la fiesta hacia la casa del cliente. Vi de reojo una luz. Asumiendo que eran fuegos artificiales, llamé la atención de mi cliente y le dije: «Espera, vamos a ver estos fuegos artificiales un momento». No era un fuego artificial. Flotaba en el cielo y supuse diciendo en voz alta: «Debe ser un farol chino». Entonces se separó en 3 orbes que comenzaron a correr por el cielo. Nos sorprendió y no estábamos lejos de su casa, así que nos quedamos parados mirando. Y poco a poco retrocedimos por la calle hacia su casa. Ellos siguieron volando por el cielo. Corrí a la casa donde estaba su compañero de cuarto y mi compañero de trabajo, y les dije que salieran a ver esto. Mi compañero dijo: «Son ellos de nuevo, han vuelto». Ya lo habían visto antes, cuando salieron. Los 4 estuvimos mirando durante 45 minutos, antes de que los orbes se reunieran en uno solo, y luego desaparecieran en un parpadeo, a hipervelocidad. Eso fue lo que vi. Lo que sentí fue fascinación. No me pasó por casualidad. Estaba destinado a verlo. Elegido, por así decirlo. Ellos querían que yo viera. Sentí asombro, desconcierto, curiosidad. Tenía miedo, pero también me sentía atraído, esperando que se acercaran. Ellos estaban aterrorizados. He estado triste y deseando verlos de nuevo por años. Contacté a MUFON y reporté el avistamiento. No encontraron ningún registro de vuelos o actividad de drones en ese momento. La semana pasada, estaba nadando en el patio trasero con mis hijos. Era de día y miré hacia arriba. Vi un orbe plateado. Mi hijo mayor también lo vio. No quise asustar a mi hijo menor, así que me mostré tranquilo. Una vez que lo vimos, se ocultó detrás de unas nubes y desapareció. Esta vez no sentí lo mismo. No hubo anhelo ni deseo de saber quién estaba adentro. Esto me hace pensar que, esta vez, fue una nave o dron hecho por el hombre, aunque estaba muy alto para eso. Hablé con Preston Dennett y me dijo que los avistamientos del 4 de julio son bastante comunes. También hablé con 2 abducidos que tuvieron experiencias terroríficas. Esas son mis experiencias. Me gustaría conocer las tuyas. Si alguien quiere platicar con nosotros, es totalmente bienvenido. Espero que podamos conectar. Creo que fui contactado anoche, pero no estoy seguro de qué pensar al respecto. Tuve una experiencia muy intensa anoche y estoy tratando de entender qué pasó. Estaba acostado para dormir, a punto de quedarme dormido, pero aún consciente. De repente, me golpeó una voz y una energía en el centro de mi cerebro. La voz fue tan fuerte que mi cuello y cabeza se sacudieron como locos. Era un sonido como futurista, robótico, tipo espacial, como un sonido mecánico o de una máquina de alguna forma. No pude entender exactamente qué decía porque fue muy rápido y apareció de la nada.
pero sentí que estaba ahí para captar mi atención definitivamente. He escuchado una voz similar un par de veces, pero nada tan fuerte y poderoso como esta. Definitivamente estaba diciendo algo, y toda mi cabeza empezó a vibrar con mucha energía. Mi cuerpo comenzó a vibrar por toda esa energía. Pasé de estar casi dormido a completamente alerta, pero luego me dormí inmediatamente, o algo parecido al sueño, porque de repente me encontré en una especie de cuarto o pequeña casa. Había un ser alienígena invisible, pero podía ver las ondas o la perturbación en el aire donde estaba. Se movía por el cuarto como escondiéndose de mí, pero estaba jugando trucos. Venía por detrás y me jalaba la camiseta, cosas así. En un momento, pude hacerlo más lento al concentrarme en él. Mientras más me enfocaba, el aire comenzó a aclararse y pude verlo. Era un ser alienígena sin cabello, todo de amarillo pastel, como un personaje de Los Simpson. Estaba parado ahí, mirándome como si viera mi alma, con una sonrisa pacífica. Lo observé fijamente durante unos minutos y luego volvió a ser un ser invisible, bromista. Me desperté a eso de las 3 de la mañana, completamente impactado por esto. Se sintió tan real, y con la voz en mi cabeza que lo inició todo. Sigo desconcertado por saber qué pasó. Cuando desperté, tenía un zumbido agudo y súper fuerte en los oídos, y mi cabeza seguía vibrando como loco, como nunca antes había sentido. He visto a Darryl Anka canalizar a Bashar, y la forma en que su cuello y cabeza se mueven cuando se prepara es exactamente como se sintió cuando la voz apareció. También busqué imágenes de Bashar en internet y es sorprendente lo parecido que es al ser que vi en el estado de sueño, excepto que mi ser era amarillo y no azul pálido. Hoy me siento absolutamente agotado, sin energía, y me costó mucho levantarme de la cama. Me duele el cuello y mi cerebro está hecho puré, como si toda mi energía se hubiera drenado completamente. Si alguien tiene alguna idea de qué puede significar esto, agradecería mucho sus comentarios. Quiero compartir una experiencia que tuve recientemente para ver si alguien puede darme alguna perspectiva, porque honestamente, aún estoy intentando procesarla. Vivo en una casa que fue construida en los años 90, situada en lo que antes era tierra de cultivo. Mi vecindario es muy tranquilo, de hecho, bastante ordinario, sin mucho movimiento o sucesos extraños. Antes de lo que voy a contar, nunca había experimentado nada fuera de lo común en mi hogar. Por eso, cuando sucedió, me sorprendió muchísimo. Era una noche cualquiera, alrededor de las 9:30 p.m. Estaba sentada sola en la sala, concentrada en un proyecto de crochet que llevaba días haciendo. Tenía una copa de agua sin hielo, colocada sobre la mesa cerca de mí. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el sonido del hilo pasando entre mis dedos. De repente, escuché un estruendo seco y agudo. La copa se había hecho pedazos. Lo extraño es que no fue un simple accidente. La copa no cayó ni fue golpeada por nada. La vi romperse en 1000 pedazos, como si algo desde el interior la hubiese hecho explotar. Los fragmentos salieron en formas semicirculares, como pequeñas lunas quebradas, y el agua se derramó por toda la mesa y el suelo. Por un momento pensé que quizá había sido un cambio brusco de temperatura, pero descarté esa idea enseguida porque la copa no estaba cerca de ninguna fuente de calor ni frío, ni había ninguna corriente de aire fuerte. Llamé a mi pareja que estaba en el piso de arriba
y bajó rápido al escuchar el ruido. Estaba igual de confundido que yo y no teníamos explicación alguna. Me ayudó a limpiar el desastre y aunque sentí un ligero cosquilleo en la nuca, intenté no darle demasiada importancia. Me fui a dormir intentando no pensar en ello. Pero la noche no terminó ahí. Alrededor de las 3 de la madrugada, desperté de repente. No estaba segura si había escuchado un ruido o simplemente sentí que algo me estaba observando. Abrí los ojos y justo frente a mi rostro, suspendido en el aire, vi una especie de esfera grisácea, casi traslúcida, que flotaba muy cerca de mí. No era brillante ni luminosa, más bien parecía una masa vaporosa o un objeto sólido, pero con textura mate, como un orbe gris, muy extraño. Se quedó suspendida ahí, sin hacer ruido, sin moverse rápido. Me quedé paralizada, consciente, observando cómo esa presencia flotaba en el aire justo frente a mí. No tuve miedo, pero sí una mezcla de fascinación y desconcierto. La esfera permaneció unos segundos, el tiempo suficiente para que yo estuviera despierta y comprendiera que realmente estaba ahí. Después, muy lento, empezó a elevarse y se desvaneció en la oscuridad de la habitación. Sé que suena totalmente sacado de una película o como de un cuento inventado. Soy consciente de que podría parecer una alucinación, un sueño o incluso una reacción de mi mente cansada. Pero quiero dejar claro que no estaba dormida ni medio dormida. Estaba completamente despierta y alerta. Me gustaría saber si alguien más ha experimentado algo parecido o puede darme alguna explicación racional. Desde entonces, no he tenido ningún otro incidente, pero esa noche quedó grabada en mi memoria como algo que no puedo ignorar. He intentado investigar sobre experiencias similares y encontré relatos de personas que también han visto orbes o luces extrañas dentro de sus casas, o que objetos explotan sin razón aparente. Algunos hablan de energías residuales, otros de fenómenos paranormales, y algunos relacionan estas cosas con visitas o contactos extraterrestres. Me pregunto si este fenómeno está conectado con el lugar donde vivo, o si es algo personal, quizás una advertencia o un intento de comunicación. Mi casa es normal, pero justo donde está construida había campos abiertos y antiguos, y en ocasiones se siente una energía diferente, aunque nunca antes me había afectado. Después de esa experiencia, me he vuelto más atenta a los detalles a mi alrededor. A veces siento una ligera presencia, como si alguien o algo estuviera observándome desde un rincón. Pero no es algo amenazante, más bien como una curiosidad silenciosa. Mi pareja no ha visto nada, pero confía en que no estoy inventando las cosas. He intentado documentar todo lo que recuerdo, anotar fechas, horas, sensaciones, para tratar de encontrar un patrón o un significado. También he intentado comunicarme con personas que tienen experiencias similares para entender si hay una explicación común o si hay grupos que estudian estos fenómenos. Estoy abierta a cualquier opinión, desde la científica hasta la espiritual. Quiero entender qué es esa esfera, por qué se rompió la copa, y si todo está relacionado o fue solo una coincidencia. Por ahora, todo lo que sé es que algo fuera de lo común ocurrió en mi hogar y me dejó con muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Si alguien ha vivido algo parecido o tiene información, estaré muy agradecida de leer sus experiencias y comentarios. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia y por cualquier aporte que puedan hacer.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.